en nuestras vidas. Así que nos gozamos de verles, de saludarles a cada uno, mis hermanos amados. Y bueno, en este momento vamos a iniciar comunicando la palabra bendita de nuestro Dios. Para ello, por favor, quiero que vayamos a nuestras Biblias, capítulo número 5, que Pablo les escribe a los Efesios. Si hay algo que necesitamos entender, iglesia amada, es que la iglesia está en un proceso, está en una etapa de preparación. Necesitamos nosotros entender y que no se nos olvide, mis hermanos, que no se nos olvide de que la iglesia está en un proceso de preparación. Y puesto que la iglesia está en un proceso de preparación, necesitamos nosotros aprovechar el tiempo y necesitamos nosotros permitir que cada día en este proceso de preparación nuestro Dios, valga la redundancia, nos pueda preparar, permitir que Dios trabaje en nuestras vidas, permitir que Él trabaje en nuestros corazones, que lo que Él tenga que quitar lo pueda quitar, que lo que Él tenga que limpiar lo pueda limpiar. Si hay algo que Dios tenga que depurar, que permitamos que Él lo pueda depurar para la gloria de Dios. No permitamos de ningún modo, mis hermanos, en este tiempo de preparación de la iglesia, que nada que no glorifica a Dios lo podamos consentir en nuestras vidas, que no pueda haber absolutamente nada que nosotros podamos consentir, sino que podamos entregarle al Señor todo. Vayamos por favor, Efesios capítulo número 5, vamos a iniciar desde el versículo número 25 al versículo 27. Es una porción que es conocida de todos y queremos comunicar en esta noche la palabra. Dice el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y dice la palabra que se entregó a sí mismo por ella. Pero el verso 26 marca una pauta bien impresionante y es donde queremos comunicar la palabra en esta noche. Dice, a fin de dice para santificarla, dice el verso 26, habiéndola purificado. ¿Qué dice su Biblia? Oiga eso, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué dice su Biblia? Léalo usted. Oiga, qué interesante. El verso 27 marca otro escenario. Dice la palabra de que Cristo quiere presentarse a sí mismo una iglesia con estas características. Dice, una iglesia gloriosa. Número uno, una iglesia gloriosa. Número dos, esa iglesia no tiene que tener mancha, no tiene que tener arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, una vez más enfatiza diciendo que fuese santa y sin mancha. Entonces, para Cristo poderse presentar a sí mismo esa iglesia gloriosa, el verso 26 marca la pauta de lo que nosotros hoy necesitamos permitir que Dios haga en nuestras vidas. Hoy nosotros, amada iglesia, amadas familias que se han encaminado a este lugar para recibir la palabra, necesitamos entender que la iglesia entonces ha entrado y ha estado siempre en una etapa de limpieza espiritual, en una etapa, mis hermanos amados, en donde Dios quiere santificar a la iglesia, Dios quiere limpiar a la iglesia, Dios quiere limpiar a su pueblo. El verso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado, dice la palabra, en el lavamiento del agua por la palabra. Si hay algo, mis hermanos amados, que Dios utiliza para limpiar, para lavar la vida del hombre, es su palabra.
La palabra bendita de Dios. Por eso, bienaventurados todos aquellos hombres y mujeres y todas aquellas familias que en este tiempo tienen hambre y tienen el deseo de poder escuchar la palabra de Dios. Hoy está la iglesia en una etapa en donde muchos rehúsan escuchar la palabra. Hoy la iglesia está en una etapa en donde muchos evaden el poder escuchar la palabra. Si nosotros no escuchamos la palabra, si nosotros no ponemos atención a la palabra, difícilmente la palabra pueda limpiar nuestras vidas. Difícilmente la palabra pueda quitar, pueda cortar, pueda arrancar de nuestras vidas todo aquello que no glorifica a Dios. Por eso el texto dice que antes de que Cristo se presente a sí mismo, la iglesia dice que Él se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hoy la iglesia tiene que entender de que antes de presentarnos delante de la presencia de Dios, tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos, tenemos que estar limpios. La iglesia tiene que ser una iglesia pura. La iglesia tiene que ser una iglesia limpia. La iglesia debe de ser una iglesia santa, una iglesia gloriosa. Yo no sé cuál es la actitud o cuál es la preparación que usted tiene cuando va a ir a algún evento especial. Yo le aseguro de que sencillamente, quizás yo conozco a muchas personas que aún para iniciar su día, hay personas que se sienten incómodas al iniciar su día sin poderse dar su aseo personal. Yo conozco a muchas personas que todos los días se bañan. Hay algunos que se les siente el olorcito los delata. De veras, hay algunos que el olorcito los delata que no se bañan todos los días. Pero no les voy a decir quiénes son. Sí, es que hay algunas personas que no tienen el aseo personal diario, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que inician su día limpiándose, bañándose, teniendo el aseo porque se sienten cómodas. Pero cuando no lo hacen se sienten incómodas. Ahora, no digamos si usted va a ir a alguna actividad, a usted le invitaron a algún evento, usted con mayor razón se baña, se aperfuma, ¿verdad? Y usted se pone lo más elegante, bueno, para cualquiera que sea la ocasión, usted se prepara, usted se arregla para que usted pueda tener una buena imagen, donde usted se sienta bien consigo mismo o consigo misma. Y considere que se puede sentir bien y puede ser aceptable también en el lugar donde va a estar. Creo que todos tenemos en algún momento ese cuidado, ¿sí o no? Son poquitos. Ahora, ¿cuánto más? Si nosotros como iglesia sabemos que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, con mayor razón debemos de limpiarnos. Con mayor razón debemos de purificarnos. Con mayor razón debemos de permitir que el Señor nos limpie, el Señor arranque aquello que no le glorifica. Por eso la palabra nos enseña en el libro de Esther que antes, imagínense, y claro, esto es una figura de lo que la iglesia va a hacer al momento de estar delante de la presencia de Dios. Pero para que las doncellas se presentaran delante del rey Asuero, era necesario que todas las doncellas que habían sido convocadas pasaran 12 meses de preparación. Era necesario de que durante 6 meses aquellas mujeres pudiesen, mis hermanos, ser sometidas en aceites aromáticos, y otros 6 meses aquellas doncellas pudieran tener la preparación, el atavío para luego poderse presentar delante del rey. Y precisamente la reina Esther, la palabra nos enseña que ella obligadamente tuvo que presentarse antes de tiempo delante de la presencia del rey. Pero lo impresionante es
que el tiempo de preparación había sido el ideal, había sido el indicado, porque cuando la reina Esther se presenta delante del rey Asuero, aquella muchacha, aquella doncella, dice la palabra que halló gracia delante del rey. Yo no sé cuántos de los que nos encontramos ahora queremos un día hallar gracia delante de la presencia de Dios. Pero yo no quiero que en algún momento el Señor nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo creo que nadie desea recibir esa palabra de parte de Dios, sino que por el contrario queremos ser aceptos. Queremos que el Señor nos diga: ven buen siervo y fiel, entra el gozo de tu... ¡Qué glorioso! Pero para poder ser aceptos delante de la presencia de Dios es necesario que la iglesia entienda de que estamos en un tiempo de preparación, de purificación, en un tiempo, mis hermanos amados, de lavamiento espiritual. Por eso la palabra nos enseña allá en el libro de Zacarías. Vayamos, por favor, vayamos rápidamente, porque ahora los mensajes se han vuelto en micromensajes y tenemos que ir casi que a 100 por hora ahora en los mensajes. Los consiervos, yo veo en algunas transmisiones, nos toca, ¿verdad? Pero gloria a Dios, lo que queremos es siempre comunicar la palabra. Zacarías capítulo 13, verso 1, dice la palabra. 13:1, vayamos por favor. Dicen: aquel día habrá un manantial abierto, oiga esto, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación, dice la palabra, del pecado y de la inmundicia. Hoy, mis hermanos amados, como en la antigüedad, hoy nosotros también tenemos a nuestra disposición un manantial en donde si alguien por alguna razón su vida, su caminar, su conducta, su proceder no es agradable delante de la presencia de Dios, puede limpiarse, puede lavarse, puede purificarse. Hoy el que quiere estar limpio, mis hermanos amados, lo puede hacer, porque tenemos a nuestra disposición un manantial de agua limpia, de agua cristalina, para podernos limpiar. Qué rico es cuando nosotros tenemos a nuestra disposición el agüita, ¿verdad? Porque en algún momento tal vez tenemos actividades bastante pesadas y nos sentimos hasta nosotros. Yo a veces le digo a mi esposa, y llevo a cabo algunas actividades que son quizás me hacen sudar, o estoy teniendo contacto con algo, y yo le digo a mi esposa: mira, ni yo me soporto, no te me vayas a acercar, le digo, ni yo me aguanto con lo que cargo encima, le digo, me voy a bañar. A veces necesitamos, y cuando estamos en la qué rico es, ¿verdad? Más si está el momento donde está cayendo ese chorro a presión, qué rico, ¿verdad? Y bueno, y si toca que agarrar aguacalazos, pues está bien, ¿verdad? Y más si el agüita está fría, rico, sabroso, delicioso. Hoy, mis hermanos, la palabra dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hoy, mis hermanos, nosotros todavía tenemos ese manantial a nuestra disposición. Por eso el que desee limpiarse, el que desee purificarse, el que desee santificarse, todavía lo puede hacer. Todavía hay oportunidad para limpiarse. Ahora, el que quiere ensuciarse, el que quiere llevar una vida inmunda, el que quiere llevar una vida de pecado, también lo puede hacer. Pero también debe de entender que se debe de atener a las consecuencias. Pero ese no es el mensaje. El mensaje, mis hermanos amados, es que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. Y dice la palabra: habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, iglesia amada que me escuchan en esta noche, dejémonos limpiar por el Señor.
Permitamos que el Señor cada día nos limpie. Permitamos que el Señor cada día nos purifique. Permitamos, mis hermanos amados, ahora que todavía hay tiempo de limpiarse, limpiémonos. Va a llegar el momento en donde va a ser demasiado tarde. Va a haber un tiempo, mis hermanos amados, en donde el que quiera enderezar sus caminos, el que quiera enderezar sus pasos, ya no va a tener oportunidad. Por eso hoy, que usted es consciente que su vida quizás no se ajusta a la palabra de Dios, usted hoy puede enderezar sus pasos, usted hoy puede limpiarse, usted ahora puede santificarse para la gloria. No sé cuántos decimos amén. Pero bendito sea Dios que hay un manantial para podernos limpiar, para podernos purificar, para podernos santificar delante de la presencia de Dios. Porque para que la iglesia se presente delante de Cristo, tiene que estar limpia, tiene que estar pura, tiene que estar santificada. Dios no viene por una iglesia inmunda, Dios no viene por una iglesia sucia, Dios no viene, mis hermanos amados, por una iglesia tal como lo leímos en el verso 27, que creo que ese va a ser el mensaje que continuará para el día sábado. Dios no viene por una iglesia que tenga mancha, que tenga arruga, o que tenga contaminación o algo semejante. Él viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Por eso, si usted tiene alguna mancha en su vida, si hay alguna mancha en sus vestiduras, usted las puede limpiar todavía, ahora que hay tiempo. Ahora, mis hermanos amados, que está ese manantial a nuestra disposición. Por eso, dejémonos limpiar por el Señor. No importa qué tan sucia se pueda encontrar una persona, no importa qué tan inmunda pueda encontrarse la condición de alguien, todavía hay oportunidad para poderse limpiar, todavía hay oportunidad para poderse santificar. Todavía, mis hermanos. Por eso, si usted es consciente que su vida necesita ajustarse a la exigencia de Dios, aproveche este tiempo. Aproveche este tiempo de preparación en el que la iglesia se encuentra. Vayamos rápidamente, por favor, Malaquías, capítulo número 3, verso 3. Este texto me encanta porque me llama la atención, mis hermanos amados, cómo el Señor se sienta, cómo el Señor se toma el tiempo necesario para poder limpiar a su pueblo, para poder limpiar a su iglesia, para poder limpiar, y en especial dice la palabra, a los hijos de Leví. Vea lo que dice acá: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará, dice la palabra, a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los hijos de Leví, mis hermanos? Los hijos de Leví eran los que ministraban en el templo. Los hijos de Leví eran los que tocaban las cosas santas. Dios quería limpiar a aquellos que estaban al frente, aquellos que estaban, mis hermanos amados, al servicio de Dios. Y claro, hoy Dios no quiere únicamente trabajar y limpiar, o Dios no espera única y exclusivamente la limpieza, la purificación, la santificación de cierto grupo de personas. Dios hoy pide la santificación de toda la iglesia, de todas las familias, de todo su pueblo. Pero aquí dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Pero oiga, acá viene algo interesante. Dice: los afinará, ¿como qué dice? Como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Pero bueno, yo no sé cuántos, estoy seguro de que todos, más de alguito, ya sea de oro o de plata, tenemos, ¿verdad que sí? Yo dije, no van a decir amén. Pero qué bueno, si ustedes olvídense, tienen oro, tienen plata, tienen bienes. Gloria a Dios, porque Dios ha bendecido a su iglesia. ¿Cuántos benditos de Dios hay en este lugar? Bendito sea Dios. Pero fíjese que el oro y la plata tienen una particularidad. El oro y la plata tienden a ir perdiendo su brillo. Yo acá cargo mi argolla de matrimonio.
estas piezas, esos objetos, con el sudor, con el polvo, se les va impregnando la suciedad. Se les va impregnando la mugre, dijo alguien por ahí. Y van perdiendo su brillo. ¿Sí? Van perdiendo su color. Van perdiendo su hermosura, su belleza. Entonces en algún momento es necesario pegarle su buena pulida. Yo no sé si todavía exista el Bisol, pero el Bisol es una pasta que sirve precisamente para pulir los objetos de plata, los objetos de oro. Y cuando usted agarra un poquito de Bisol y se lo echa alrededor a la pieza que quiere lustrar o pulir, aquello comienza a sacarle, tal vez aquella pieza se encontraba, aquel objeto se encontraba opaco. Cuando usted lo pule, usted notará el brillo que aquello va a agarrar. Porque vuelve nuevamente su esencia. Nuevamente, pero es necesario limpiar. Es necesario pulir. Y la palabra dice, hablando acerca de la iglesia, hablando acerca del pueblo de Dios, aquí en Malaquías donde estamos, dice, y se sentará para limpiar y afinar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, dice la palabra, y los afinará como a oro y como a plata. Dios quiere limpiarnos, porque a veces, mis hermanos amados, se nos van pegando algunas contaminaciones que nos hacen opacar, que ya no nos permiten brillar. Usted como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, Dios nos ha llamado para emitir luz, para irradiar, para hacer lumbreras. Pero hay lámparas que ya no alumbran con esa misma intensidad, porque se les va pegando el polvo, se les va pegando la suciedad. Y entonces ya no brillan, ya no alumbran como tendrían que hacerlo. Por esa razón es que hay que limpiar esos objetos con cierta frecuencia. De lo contrario se van a ir opacando. Por eso el escritor, en este caso el profeta Jeremías, capítulo número 4 de Lamentaciones, versículo número 1, la palabra nos enseña acerca de la condición en la que el pueblo de Israel había caído. Vayamos por favor, Lamentaciones capítulo 4 dice de la siguiente manera: cómo se ha ennegrecido el oro y cómo el buen oro, dice la palabra, ha perdido, ¿qué dice? Su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Hermanos, el oro había perdido su brillo. El oro se había ennegrecido. Y así hay muchos cristianos en la actualidad. Así hay muchos cristianos, mis hermanos amados, que han perdido su brillo, que han perdido su esencia. Por esa razón es que necesitamos entender que la iglesia está en un tiempo de preparación. Y ese tiempo de preparación es un tiempo para limpiarnos, es un tiempo para purificarnos, es un tiempo para podernos sacudir de todo polvo, de toda suciedad o de todo aquello, mis hermanos, que puede estar afectando nuestras vidas. Aquí la palabra dice cómo se ha ennegrecido el oro y cómo el buen oro ha perdido su brillo. Así pasa con estas piezas y así pasa precisamente en la vida del cristiano. Así pasa en la vida del cristiano. Y esta es en un sentido alegórico que Dios está hablando para darle un mensaje a la iglesia, en este caso para darle un mensaje a su pueblo. Pero hoy ese mensaje trasciende para la iglesia de Cristo en este tiempo. Por eso, mis hermanos amados, si hay algo de lo que tenemos que limpiarnos, limpiémonos. Yo no sé cuántos estamos entendiendo la palabra. Estamos entendiendo la palabra, mis hermanos. Dejémonos que el Señor nos limpie. Por eso la palabra nos está diciendo que Cristo, antes de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga arruga, que no tenga mancha, ni contaminación, ni cosa semejante, Él la quiere purificar. Él la quiere lavar a través del lavamiento, dice, por la palabra. Por esa razón es que
Mis hermanos, allá en Juan capítulo 15, versículo número 3, Jesús pudo constatar, y ojalá en este tiempo, en pleno siglo XXI, también el Señor pueda constatar y pueda evidenciar que hay un pueblo, hay una iglesia, que la palabra que viene a escuchar, o aquellos que pueden encontrarse desde casa, o cada uno de nosotros cuando no están acá en el templo, sino están en la casa recibiendo la palabra, qué bueno es que permitamos que esa palabra entre, como diría aquel hermanito, ¿verdad? Que penetre, ¿verdad? Que la palabra pueda llegar a los profundo de nuestro ser y permitir que esa palabra produzca cambios, porque eso es lo impresionante. Y eso es precisamente lo que Jesús está constatando acá. Juan capítulo 15, verso 3 dice: ya vosotros, ¿qué dice su Biblia? Estáis limpios por la palabra. Que o sea, es que la palabra limpia. Es que la palabra purifica. La palabra santifica, la palabra transforma. Hay algo, mis hermanos amados, que la palabra quiere producir en cada uno de nosotros. Por eso necesitamos nosotros permitir que la palabra encuentre un lugar en nuestros corazones. Permitir que la palabra, mis hermanos, no rebote. No debemos de permitir que la palabra nos resbale, ¿verdad? No sé si usted ha visto los patos. Usted le echa agua a los patos les resbala todo. Tienen un plumaje como aceitoso. Yo no sé qué sea la sustancia, hermano Manuelito. ¿Verdad? Hay una cuestión como aceitosa que usted le echa agua al pato y le resbala todo. Así hay muchos cristianos que reciben la palabra, pero la palabra no penetra. La palabra no entra. La palabra, mis hermanos, perdonen la expresión que estoy utilizando, pero les resbala. Es que hay cristianos conchas, cristianos cuerudos, que no les entra la palabra, de veras. No les entra la palabra. Hay una dureza en sus vidas y por esa razón no hay cambios. No hay transformación. Pero Jesús pudo constatar en sus seguidores. Jesús les dice a ellos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús pudo ver, Jesús pudo evidenciar. Probablemente el Señor está haciendo una evaluación en ellos y se está dando cuenta de que las enseñanzas que Él le ha dado a su gente ha producido cambios. Y por eso nosotros en este siglo XXI donde nos encontramos, de la misma manera Dios quiera que podamos saber hombres y mujeres de los que se pueda decir: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que la palabra nos limpie, porque si no, mis hermanos amados, con el respeto que usted se merece, estaríamos perdiendo el tiempo. Si la palabra no logra hacer un cambio, una transformación, de nada sirve venir ahora a esta horita que se han convertido nuestros cultos, ¿verdad? De nada aprovecharía. No tendría ningún sentido venir y sentarnos, o aquellos que quizás están en casa, ¿verdad? Estar ahí en sus teléfonos viendo esta predicación, viendo este culto, o quizás viendo desde televisión, porque algunos desde la televisión ven nuestras transmisiones. Pero en vano sería estar ahí sentado o quizás con los audífonos escuchando la palabra si no permitimos que la palabra nos limpie. Si la palabra no nos purifica. Por eso la iglesia, mis hermanos, está en este tiempo de limpieza. Una limpieza espiritual. Una limpieza para luego poder ser presentados delante de la presencia de Dios. Para poder ser esa iglesia gloriosa, que no tenga mancha. Porque ¿cómo puede haber alguien que no tenga mancha si no se ha lavado? Algo que tiene mancha, algo que tiene hay que lavarlo. Algo que se ensució es necesario lavarlo. Porque de lo contrario aquello causa mal olor, aquello hiede. Hay que lavarlo. Y Cristo desea presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, pero para que la iglesia sea gloriosa,
tiene que pasar por el agua, que es la palabra, como lo estamos viendo acá. O como diría el escritor a los hebreos, vayamos allá a Hebreos, vayamos rápidamente. Perdonen, yo voy, como les decía, a 100 por hora, porque el tiempo se me ha terminado. Se me ha terminado el tiempo, pero gloria a Dios, si hablamos media hora, si hablamos 20 minutos. Hebreos capítulo número 9, verso 14, por favor. En Hebreos capítulo 9, versículo número 14, la palabra nos habla, y este es uno de los beneficios que nosotros tenemos en Cristo. Si alguien ha fallado, si alguien ha pecado, si alguien ha hecho lo malo delante de Dios, dice aquí, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Oiga lo que tiene el poder de causar en su vida. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, mis hermanos amados, tiene el poder de limpiar nuestras conciencias, de limpiarnos completamente desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. La sangre de Cristo tiene poder para santificarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, para que podamos presentarnos un día delante de la presencia de Dios irreprensibles. Por eso necesitamos nosotros, pero para que la sangre de Cristo pueda causar ese efecto, la persona necesita entender que ha fallado a Dios, que le ha fallado a Dios. Y necesita que la sangre de Cristo le limpie, que la sangre de Cristo le purifique, que la sangre de Cristo, mis hermanos amados, pueda limpiarle, porque como diría el profeta Jeremías, una persona que no reconoce su falta, una persona que no reconoce su pecado, el profeta Jeremías dice, aunque te laves con lejía, y aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado, dice, estará siempre delante de mí. Hay algunas personas que piensan que de repente al dejar algo en FAB, pensemos algo que se manchó, pero que la mancha es muy fuerte, muy intensa, se impregnó demasiado y usted deja aquella prenda en FAB. Y perdón que mencione ahí algunos, pero aquello no le va a quitar la mancha, a no ser que utilice un buen quitamanchas, ¿verdad? A no ser que utilice algún buen producto que le pueda quitar las manchas, y aún los buenos productos cuesta que quiten las manchas. Pero en este caso la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, para purificarnos. Por eso dice, cuánto más la sangre de Cristo purificará vuestras conciencias, dice, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Es que es el propósito de Dios, que le sirvamos a Él y que podamos estar preparados para un día podernos presentar delante. Yo no sé cuántos anhelamos estar un día delante de su presencia, pero ese es el deseo, mis hermanos. Esa es la razón por la que hoy estamos en este lugar. Eso es lo que nos mueve, mis hermanos amados. El cada día negarnos a nosotros mismos, el cada día renunciar a nuestras pasiones, el poder cada día renunciar a aquellas cosas que pueden llamar nuestra atención con el fin de poder agradar al Dios vivo. Y quizás para ir concluyendo la palabra, vayamos por favor al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 22. Y versículo 11, el proceso de la purificación, mis hermanos, debe de ser continua. Si usted por la gracia de Dios se ha limpiado, se ha santificado, se ha purificado, déjeme decirle que ese proceso debe de continuar, debe de seguir. Usted no debe de detenerse por nada. Si usted ya está limpio, sígase limpiando. Si usted se ha santificado, sígase santificando. Acá la palabra dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo,
sea inmundo todavía, siempre vamos a ver que Dios respeta el libre albedrío del ser humano. Dios no manipula a nadie, Dios no forza a nadie, pero sí el propósito de Dios es que nosotros podamos estar dentro de su plan, dentro de su diseño, para poder vivir y caminar conforme a su voluntad. Por eso dice, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, dice la palabra, santifíquese todavía. Otra versión dice, y el que es limpio, sígase limpiando todavía. Por eso, mi hermano amado, si usted ya está limpio, sígase limpiando. Porque el hecho de que usted, las hermanitas, hay hermanitas que son bien dedicadas al hogar. El hecho de que hoy se haya barrido y hoy se haya trapeado, yo veo a mi esposa, ella hace limpieza en la mañana y vuelve a barrer y vuelve a trapear en la tarde. Pero el que esté limpio, se haya barrido y trapeado en la tarde, no es para que el otro día diga, bueno, como trapeé ayer en la tarde, al otro día, bueno, y no hago limpio. No, ella nuevamente vuelve a barrer, nuevamente vuelve a trapear. Porque esto es así, y hablando en aspectos propiamente espirituales, nosotros podemos estar limpios, pero tenemos que seguirnos limpiando, tenemos que seguirnos purificando, porque un día queremos estar delante de la presencia de Dios y queremos ser esa iglesia gloriosa que el Señor quiere presentarse a sí mismo para la gloria de su nombre. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos? Ese Dios maravilloso que viene a traer a esa iglesia gloriosa, que viene a levantar a ese remanente, mis hermanos amados, que se está preparando para su gloria. Por eso, permitamos que el Señor nos siga limpiando. Y yo le digo, permita que la palabra cada día pueda encontrar un lugar en nosotros. No seamos, como diría Santiago, oidores olvidadizos. Seamos hacedores de la palabra. Una persona hacedora de la palabra es una persona que entonces va a evidenciar la obra que la palabra escuchada está causando en su vida. Permitamos que la palabra cada día produzca un efecto que nos prepare cada día para ir al encuentro con nuestro Dios, con nuestro amado. Así que esta es la palabra del día de hoy, mis hermanos. Que Dios la bendiga, que Dios la prospere. Vamos a orar para que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, para que el Señor siga trabajando en nuestros corazones. Cerremos nuestros ojos, oremos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, nuestro buen Dios, porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas, siempre vienes a hablar a nuestros corazones. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no ser solamente oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor amado, a poder poner en práctica tu palabra y sobre todo, límpianos. Hoy queremos pedirte que nos limpies. Queremos pedirte, Señor, que nos purifiques, que nos santifiques para la gloria de tu nombre. Arranca de nuestras vidas todo aquello que no te agrada. Arranca de nuestras vidas, de nuestros corazones, todo lo que no te da la gloria a ti. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda a aquellos que por alguna razón consienten todavía algunas prácticas de pecado, algunas prácticas de iniquidad, de maldad. Ayúdales, dales el valor y la determinación para poder renunciar a toda obra negativa, a toda obra mala de sus vidas, para que puedan, Señor amado, con valor y determinación llevar una vida de santidad, una vida de limpieza, una vida de rectitud para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Hoy más que nunca nosotros te necesitamos para que trabajes en nuestras vidas, para que trabajes, Señor amado, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Gracias por la palabra que has dado a nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor, y amén.